todas iguales? ¿Qué creen ustedes? Habiliten el micrófono y contéstenme. ¿Son todas iguales o no? A ver, muchachos. Tienen algunas, ¿cómo se llama esto? Algunas características que la hacen similares. Por ejemplo, todos tienen núcleo, pared celular, pero no necesariamente todas son exactamente iguales. Perfecto. Miren esta imagen, no son todas iguales. ¿Por qué? Porque tienen formas diferentes y por ende van a cumplir funciones diferentes también. Fíjense, tenemos una célula madre que es por donde salen todas, ¿ya? Pero las que están en los extremos son específicas de tejidos de nuestro cuerpo y que son diferentes, ¿ya? Esperen un poquito. Diferentes, ¿ya? Porque cumplen funciones diferentes, porque esos tienen formas y tamaños diferentes. Entonces, claramente, como su compañero dijo, no todas son iguales, ¿ya? Fíjense en estas imágenes, ¿ya? La que está aquí abajo es un osteocito, que es una célula, como dice aquí, del hueso, así se llaman los osteocitos, ¿ya? Muy diferente a la de la otra imagen, por ejemplo, que son las células de la retina del ojo que nos permiten ver, ¿ya? Y de hecho, que son las que salen ahí arribita, esas que salen ahí arribita, son diferentes. ¿Por qué? Porque algunas, por ejemplo, nos muestran la forma del objeto. La otra van a ver a lo mejor la distancia que tenemos con el objeto. ¿Se entiende? Son sumamente específicas. Y por eso es que tienen formas y tamaños diferentes. Todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar la célula, acuérdense, célula eucariote animal, esa es la que vamos a empezar a estudiar. Cuando empezamos a estudiar la célula, la vamos a separar en dos partes. Lo que es la membrana propiamente tal que cubre a la célula y el protoplasma. ¿Qué es lo que es el protoplasma? Todo lo que está dentro de la célula, ¿ya? Entonces voy a tener la membrana por un lado y todo lo que está dentro de la célula, que es el protoplasma, ¿ya? Entonces, eso es la clase de hoy, estudiar la célula. Entonces, como dice aquí, ¿qué vamos a estudiar primero? La membrana, que es algo que ya habíamos hablado. La membrana plasmática tiene dos grandes funciones. La primera función es la de protección y por ende protege a la célula del medio externo, de lo que pueda pasar al medio externo. Recuerden que la membrana es semipermeable, por lo tanto, no permite que ocurra tanto desequilibrio en la célula, ¿sí? ¿Puede repetir que se quedó pegado y se perdió una parte de lo que dijo? ¿De esto? ¿De esta parte? Sí, justo de esta parte. Ya. Entonces, les comentaba yo que la membrana plasmática tiene dos funciones, ¿ya? Por un lado, la protección. ¿Por qué? Porque cubre a la célula, la cuida y la protege. Pero por otro lado, también es semipermeable, o sea, permite el transporte de sustancia, que es la segunda función, ¿ya? ¿Qué es lo que permite la homeostasis? El transporte de sustancias del exterior al interior y del interior al exterior es la homeostasis, ¿ya? Y esa comunicación es la segunda función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir estudiando ahora? Justamente esas dos funciones de la membrana. Ya, primero la estructura de la membrana. Como se ve aquí en la imagen, fíjense, están todas las estructuras de la membrana. La membrana está constituida de tres cosas, ¿ya? Carbohidratos, lípidos o grasa y proteínas. La primera que sale ahí son las proteínas, que sale entre paréntesis I y E. I es intrínseca y E es extrínseca. Entonces, si yo veo la imagen que está abajo, la que les coloqué, las proteínas son las que se ven en color azul. Y esas que se ven en color azul son solo extrínsecas. ¿Por qué extrínseca? Porque E de exterior sale, sobrepasa de la membrana hacia un lado y hacia el otro lado, que justamente las que se ven aquí sobrepasan hacia ambos lados de la membrana plasmática, por eso se llaman extrínsecas, ¿ya? Son las estructuras más grandes de la membrana y son las que le van a dar la estabilidad a la membrana celular. Las intrínsecas, que en esta imagen no se ven, son pequeñas y están entre esas capas amarillas que se ven ahí, que son los fosfolípidos. Entre ellas están estas proteínas intrínsecas y se mueven, son móviles, ¿ya? Pero en esta imagen no se ven, ¿ya? Fíjense en una proteína que tiene un espacio en su interior, ¿ya? Es como así, tiene un hoyito, ¿sí? Esa proteína que tiene un espacio en su interior se llama canal proteico, ¿ya? Y ese canal proteico le permite hacer otras funciones.
Cada proteína, cada estructura tiene función, ¿ya? En este caso, las proteínas nos permiten hacer eso, ¿ya? Por un lado son extrínsecas, le dan la estabilidad a la membrana, pero hay otras proteínas que tienen espacio en su interior, que son los canales proteicos, ¿ya? Y las otras están adentro, ¿ya? Se mueven, cumplen otras funciones, ¿ya? Esa es la primera, las proteínas. La segunda son los lípidos o grasas, que tenemos dos tipos, fosfolípidos y colesterol. ¿Cuáles son los fosfolípidos? Los que aparecen ahí como una cabeza amarilla con unas patitas, ¿sí? Esos son los fosfolípidos, que si ustedes se fijan, aparecen para un lado y después aparecen para el otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la membrana plasmática tiene una doble capa de fosfolípidos, para un lado y para el otro lado. Tienen una doble capa de fosfolípidos, ¿eh? Y lo otro es el colesterol, que aquí en esta imagen se ve en amarillo, que está al ladito de los fosfolípidos, por aquí, ahí entre medio de los fosfolípidos. ¿Cuál es la función? La movilidad. Si ustedes se fijan, si yo me pongo las manos con aceite y hago esto, ¿se me pegan o se desliza? ¿Qué creen ustedes? No escucho. El aceite desliza. Se desliza. Se desliza. Entonces, ¿cuál es la idea de ese desliz? Justamente porque la membrana hace eso. Se desliza, se mueve. La doble capa se mueve, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la grasa? Entre otras funciones más, es justamente el movimiento de la membrana plasmática. La proteína le daba la fuerza, la estructura, la cohesión, pero el fosfolípido y el colesterol le da el movimiento, ¿ya? El movimiento a la membrana. Y el tercer componente es el carbohidrato, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el carbohidrato? En esta imagen se ven como pelotitas chicas de color verde o azul, que están en un solo extremo de la membrana, fíjense, ¿ya? Que van formando estructuras diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los carbohidratos, que son como las mechitas que van hacia arriba, cuando se juntan con una proteína, que es lo que se ve aquí azul, las pelotitas azul con una cabeza que es una proteína extrínseca, cuando se une forman lo que se denominan los receptores. ¿Qué son los receptores? Receptan, o sea, captan. ¿Qué de ahí vamos a ver? Captan cosas, ¿sí? Receptores, ¿ya? Y esa es la función de los carbohidratos. Por eso siempre van a estar hacia afuera de la membrana, no hacia adentro, ¿ya? Que es lo que se ve también en esta imagen, fíjense, ¿ya? Esas pelotitas chiquititas azules que están solamente en un lado de la membrana, en este caso hacia arriba, esos son los carbohidratos, son receptores, captan cosas, ¿sí? En esta imagen también se ven los fosfolípidos, el colesterol, y esta proteína extrínseca tiene un canal al medio, entonces es un canal proteico, ¿sí? Y aquí al ladito, a mano izquierda, se ven los porcentajes de componentes de cada una de estas cosas en la membrana, ¿ya? Y esa es la estructura de la membrana, así está constituida, ¿ya? Ahora quiero que miren la próxima imagen. ¿La están viendo? Se mueve, ¿verdad? Sí. Esto es el concepto que se habla de mosaico fluido. Mosaico. ¿Cómo es un mosaico? Heterogéneo, todo diferente, disparejo de hecho, ¿cierto? Entonces está la membrana plasmática, pero tiene proteínas que se le incrustan, tienen los carbohidratos por un lado, ¿cierto? Y los fosfolípidos más abajo, entonces es heterogénea, ¿ya? No es homogénea, es heterogénea. Y a eso se le llama mosaico. ¿Y fluido por qué? Porque fluye, se mueve, ¿ya? Como se ve en la imagen, se mueve. Entonces, por eso se dice que la membrana plasmática es un mosaico fluido, ¿sí? Y eso es lo que me da la función de protección, cubre a la célula, ¿verdad? Pero también me permite la segunda función, que es el transporte, ¿ya? Y aquí cuando nosotros hablamos de transporte, tenemos que hablar de transporte de células pequeñas o de partículas, en el fondo, de sustancias pequeñas o de sustancias grandes. Y ahí es lo que nosotros denominamos baja masa molecular, pequeñas, o elevada masa molecular, grandes, moléculas o pequeñas o grandes. Entonces, ¿cuáles vamos a estudiar primero? Las pequeñas, ¿ya? Vamos a estudiar que esas son más fáciles. Vamos a estudiar las pequeñas. Entonces, cuando una partícula pequeña quiere
entrar o salir de la célula, pero de donde hay mucho